Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, dando comienzo a nuestro oficio vespertino, como cada día, llegando ya al fin de semana y siguiendo la pista de cómo va marchando el combate hacia el coronavirus a través de las vacunas. Y vemos todavía que en la mayoría de los países el ritmo de vacunación pues es muy lento. Hemos orado para que las vacunas puedan fabricarse más rápidamente y pueda llegar a mayor lugar de países, pero esto es algo que está por ver en los próximos meses. Cada noche queremos presentar una intención de oración. Y en esta noche nuestra intención de oración va a ser el orar por la paz, una oración en contra de la violencia. Violencia en los hogares, violencia en las calles, en definitiva, violencia generalizada. Hay un grupo que canta música sacra que se llama Arpa Dei, que hace unos años estuvo haciendo una campaña desde Ecuador y por México, haciendo vigilias de oración en contra de la violencia, que en aquellos países era algo realmente terrible. Aquí en Europa crece el número de divorcios de una manera desorbitada, pero también crece la violencia de género en los hogares, donde normalmente las que más lo están sufriendo, porcentualmente hablando, son las mujeres, y en los daños colaterales se encuentran los niños. Así que, hermanos, oremos en esta noche por esa violencia, tanto en nuestro país como en otros lugares. El otro día salía en las noticias de aquí de España de una niña que tenía 14 huesos rotos por la violencia que tenía en su hogar. Una niña pequeña, no sé si tenía la niña meses, y ya la pobre tenía 14 huesos rotos de golpes. Así que esto es un ejemplo de la barbarie que el ser humano, que le ha dado las espaldas a Dios, está haciendo en nuestros días. Oremos, hermano. Padre, en esta noche nos alegramos en acercarnos a ti de una manera con tranquilidad, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros, que tú eres el centro de nuestras reuniones, que tú eres el que nos da la paz al corazón. Y en esta noche queremos pedir de una manera especial para que cese la violencia. Te pedimos, Señor, que algo tan cruel, provocado por el enemigo de nuestras almas, como es la violencia, que tú puedas, Señor, obrar poderosamente para que pueda disminuir y que pueda cesar. Señor, pensamos en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, donde no habrá ningún tipo de violencia. Y te damos las gracias porque sabemos que tú eres siempre el que tiene la victoria. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bien, pues así comenzamos nuestra liturgia, hermanos, en esta noche, y decimos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito, con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 4 de nuestra liturgia, que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y oramos, hermanos, todos juntos, diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a Él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer el Salmo 62 del versículo 1 hasta el versículo 8, que dice: En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio, no repararé mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi roca, fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues hasta aquí llegamos en lo que es la lectura del Salmo del día de hoy, el Salmo número 62, y comenzamos con nuestro estudio de cada noche. Estamos compartiendo el tema general, recuerdo que es fe en tiempos de crisis. Hablábamos al principio que había dos opciones: o desesperanzarnos, desanimarnos, deprimirnos, entristecernos, angustiarnos, entrar en ansiedades, o elegir poner nuestra fe en el Señor. Son las opciones posibles. Y decíamos, bueno, pues vamos a hacer como los discípulos cuando le decían a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Le vamos a pedir a Jesús que aumente nuestra fe. Y vamos a trabajar lo que es la fe a través de las verdades que podemos encontrar dispersas por la palabra de Dios. Hemos estado hablando, por tanto, de lo que es la fe en tiempos de crisis, viéndolo desde diferentes perspectivas. Hoy vamos a seguir hablando de la fe acerca de siguiendo las direcciones de Dios. Seguir las direcciones de Dios. Daros cuenta de que hace unos meses compartíamos un tema muy interesante que se llamaba discernimiento espiritual. Fueron varias semanas, estuvimos hablando de ello, y básicamente era aprender a discernir la voluntad de Dios, la voluntad del Padre en nuestras vidas.
Decía Jesús que para él hacer la voluntad de Dios era su alimento. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios y terminar su obra. Eso son palabras de Jesús. Así que ahí vemos la importancia que tiene el seguir las direcciones de Dios. Y hoy vamos a ver qué tiene que ver la fe y seguir las direcciones de Dios. Empezamos. Daros cuenta de que hablábamos ayer de la manera en cómo Dios suple nuestras necesidades y hablábamos de la importancia de sembrar la semilla. Y me estaba yo acordando de que la ofrenda más grande que se dio en la historia judía y cristiana fue hace 3000 años y fue para construir el templo de Israel. Fue para construir el templo de Israel. David oró una oración después de que la gente diera de una manera sacrificial increíble para construir el templo de Dios. La podemos leer en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, el versículo del 10 al 12, dice así. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Habiendo dicho esto, ahora vamos a contar otra historia acerca del tema que nos ocupa en esta noche en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, donde estoy seguro que vamos a seguir aprendiendo cosas profundas relacionadas con el tema de la fe. Dice así el Evangelio. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Perdón. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Un pasaje curioso que termina diciendo después, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe más grande. El centurión romano resulta de que para Jesús tuvo la fe más grande. ¿Cuántos querríamos de nosotros estar en esa situación? En la de que podamos tener la fe más grande. Fijaros que hemos estado pidiendo al Señor que nos agrande la fe, que nos haga crecer en la fe, que nos ayude a fortalecer la fe. Y ahora aquí Jesús nos está mencionando a un hombre que ni siquiera era judío, centurión romano, un gentil, y habla de él que tiene la fe más grande. Y claro, surge la interrogante, ¿por qué? ¿En qué se basa Jesús para decir que tiene la fe más grande? Y aquí vamos a empezar a descubrir el secreto de lo que vamos a hablar en esta noche. Nada más y nada menos es la fe más grande porque fe y obediencia están interconectadas. Es decir, hay una relación entre fe y obediencia. Cuando confías en alguien, haces lo que te dicen. Si no haces lo que alguien te dice, significa que no confías en él. Dios ha conectado, fijaros,
la obediencia con la fe. De manera que todas las promesas de Dios están condicionadas por el seguir tuyo de las direcciones que Él te da. Fijaros, en Deuteronomio 5, versículo 33 dice: andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Otra vez se nos están presentando las promesas de las que venimos hablando todo este tiempo. Después vamos a decir algunas cosas curiosas de las promesas. Y es que Dios, hermano y hermana, ha hecho promesas increíbles. Increíbles quiere decir que nos cuesta trabajo creer en su palabra acerca de la obediencia. Y es muy específico. De hecho, lo cierto es que hay tantas promesas relacionadas de la obediencia en la palabra de Dios que no podríamos decirlas todas. Pero por decir algunas, Dios nos promete, si nosotros le obedecemos, por ejemplo, no voy a leer los versículos, pero voy a resumirlo mucho. Dios bendice a los que le obedecen, pero Dios también salva a los que le obedecen. Dios mira por aquellos que le obedecen. Dios cuida a los que le obedecen. Dice un versículo: se te ayudará. Dios ayuda a los que le obedecen. Nos da lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos. Fijaros qué curioso. Hay un principio bíblico que yo aprendí hace muchísimos años, creo que tenía 18 años, que va en relación a... En el Nuevo Testamento hablaríamos de dos palabras: el querigma, la proclamación, y la didaqué, la enseñanza. El querigma va relacionado con la fe, la didaqué va relacionada con la obediencia, porque la didaqué sería la doctrina cristiana que está para vivirse, para ponerla por obra. Hay hermanos que hablan de que en el Antiguo Testamento es la ley y en el Nuevo Testamento es la gracia, pero eso es una falsedad. Es decir, eso no tiene apoyo bíblico ni por dónde cogerse, porque realmente en las dos partes de la Biblia tú vas a encontrar gracia y vas a encontrar mandamientos. En el Nuevo Testamento encontramos gracia, pero también encontramos mandamientos. De hecho, nosotros, fijaros qué curioso, en todos los oficios vespertinos decimos los mandamientos, el resumen del Antiguo y el mandamiento principal del Nuevo. Hacemos memoria. Decimos: este es el resumen de los mandamientos que nos ha hecho Jesús. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero dice, pero Jesús nos ha dejado su propio mandamiento, que es amaros los unos a los otros. Así que nos encontramos mandamientos en el Nuevo, igual que nos encontramos en el Antiguo. Y también encontramos gracia en el Antiguo. Por ejemplo, cuando yo pensaba de una manera categórica, haciendo como cajones, este es el cajón del Antiguo Testamento y este es el cajón del Nuevo. No tiene nada que ver, está todo interrelacionado, esa es la realidad. De pronto un día leí en el capítulo 6, creo que anda por ahí, capítulo 6 de Génesis: y Noé halló gracia a los ojos de Dios. Noé halló gracia, pero la gracia no era para el Nuevo nada más, y resulta que también encuentran la gracia en el Antiguo Testamento, no solo ahí, sino en muchos otros lugares, la gracia de Dios. Pero hay una relación entre fe y obediencia. En el Nuevo Testamento, la fe y el querigma. La fe, el querigma y los mandamientos, la didaqué, la doctrina. Y entonces te das cuenta de que la mayoría de las promesas, ya lo he venido diciendo alguna que otra vez, van interconectadas. Entonces siempre hay un mandamiento y una promesa.
un mandamiento, una promesa. El otro día decíamos, hay una condición. Si tú cumples la condición, entonces sucede la promesa. Por ejemplo, la promesa es que si siembras, vas a tener una cosecha. Pero para tener la cosecha tienes que sembrar. El mandamiento es siembra y la promesa es cosecha. Pues así funciona la mayoría de las promesas. La Biblia nos dice, como acabamos de leer en Deuteronomio 5, versículo 33, dice, andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado. Hay un camino que Dios nos manda. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Eso es otra promesa, vivir largos días. Recordar los 10 mandamientos, cuando habla del mandamiento de honrar al padre y a la madre. Y en el mandamiento también viene la promesa, porque el que honra al padre y a su madre, ¿qué le va a pasar? Que va a vivir más días. Sus días se van a alargar, es decir, van a tener una larga vida. Honrar al padre y a la madre. El primer mandamiento con promesa. Mandamiento, promesa. ¿Qué nos ocurre a los cristianos? Que, como decía mi pastor, los cristianos pareciera que en vez de tener 4 evangelios tenemos 5. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Conveniencia. ¿Cuál es el evangelio según San Conveniencia? Escojo lo que me parece y lo que no me parece o no estoy de acuerdo, lo dejo. Como que la palabra de Dios pudiéramos coger lo que nos gusta y lo que no me gusta, pues lo dejo. Y no es así. Es decir, la palabra de Dios es para aprenderla toda ella, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que la Biblia dice que si nosotros seguimos las direcciones de Dios, como acabamos de leer, vamos a ser más felices que si no lo seguimos y le damos la espalda a Dios. Dice que vamos a vivir más, que no nos va a faltar nada bueno y vamos a tener todo lo necesario. Lo necesario no son los caprichos codiciosos, estamos hablando de cubrir nuestras verdaderas necesidades. La Biblia dice que si hacemos y seguimos las instrucciones de Dios, vamos a vivir en una libertad perfecta. Vamos a tener más sabiduría, más conocimiento. Vamos a vivir morando en la seguridad, en la paz, paz interior, alegría interior. Nos promete también la prosperidad y conseguir el éxito en aquellas cosas que emprendemos. Y por último, lo más importante de todo, seremos recompensados eternamente. La obediencia, y esta es una verdad importantísima, hermanos y hermanas, es la premisa detrás de todas las promesas. Es decir, Dios nos da las promesas por la gracia. Nosotros no merecemos nada. Pero nosotros vamos a disfrutar de sus promesas cuando seguimos también las direcciones, es decir, la instrucción que Él nos da en su palabra. Decía un rabino considerado entre el judaísmo actual, un sabio de la generación, un sadik, un justo de la generación, de esta generación que estamos viviendo, una persona que impacta muchísimas vidas, que da consejo a montones de personas, está considerado como el número 1 en resolver problemas matrimoniales, a tal grado que en Israel cualquier pareja que ya ha probado todo lo posible para no divorciarse y todavía sigue pensando en divorciarse, dicen esto: bueno, vamos a ir a este rabino como ya el último remedio. Y lo curioso del caso es que de 10 matrimonios, la estadística es esta, de 10 matrimonios que quieren romper su matrimonio, después de hablar con él, 9 continúan, restablecen su matrimonio y son personas felices. Ese es el nivel de efectividad que tiene este hombre. Y este hombre yo lo escuchaba decir con toda la sencillez del mundo, hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento, diciendo: esto no es un libro de historias nada más. La gente piensa que esto es un libro de historias, donde se cuentan cosas. Pero la Biblia es un libro de vida, es un libro de instrucciones y es un libro en el que se puede alcanzar sabiduría de verdad, se puede encontrar la verdad
y ponerla en práctica. Así que tenemos algunas preguntas, ¿no? Yo tengo aquí anotadas algunas preguntas, porque claro, basado en todas esas promesas, que algunas, repito, parecen increíbles, en algunos casos, como cogemos lo que nos interesa realmente de la palabra de Dios y dejamos lo que no nos interesa, pues en algunas de ellas llegaríamos a pensar casi como que Dios fuera un mentiroso. O sea, como que Dios está prometiendo algo pero que luego realmente no lo cumple. Pero esa no es la idea. La idea es que Dios dice, pero yo tengo que hacer que esas cosas que Él dice en la vida, siguiendo sus direcciones, siguiendo el manual, la Biblia como un manual para la vida. La Biblia, hermanos, a través de los estudios que se han venido haciendo, a través de, vamos a decir, el último siglo, se han llegado a muchas conclusiones en las que la sensación que se tiene es como que estamos desvistiendo a la Biblia y la dejamos finalmente prácticamente desnuda. Y casi como que no le damos ningún valor. Es como un recurso para contar historietas curiosas que nos ayuden para decir un mensaje bonito. Pero la Biblia, hermanos y hermanas, es muchísimo más que todo eso. Y evidentemente la parte espiritual que contiene la palabra de Dios no tiene nada que ver con un libro de historietas. Es mucho más profunda de lo que nos pensamos. En todas estas dudas que van surgiendo, yo he apuntado aquí una serie de preguntas, razonamientos. Por ejemplo, como que estuviéramos haciendo una encuesta. ¿Tú crees que el seguir las direcciones de Dios, que el obedecer a Dios, yo estoy preguntando para que vosotros mismos respondáis, ¿es una buena idea o una mala idea? Repito la pregunta. ¿Tú crees que seguir las direcciones de Dios, es decir, obedecer a Dios, es una buena idea o es una mala idea? Yo considero que es una buena idea. ¿Tú crees que es inteligente o es estúpido el desobedecer algo que Dios te ha mandado? A alguien de los que me está escuchando ahora o después escuchará en el canal de YouTube, ¿piensas que es inteligente o es estúpido el desobedecer, es decir, no hacer la voluntad de Dios de algo que te haya mandado? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Es inteligente o es estúpido? Yo considero que es tonto, estúpido. Otra pregunta. Cuando no entiendo algo que Dios me dice que haga, cuando no entiendo el mandato, a mí me está diciendo que haga algo, no lo entiendo. ¿Me voy a beneficiar más si lo hago de todas maneras, aunque no lo entienda, o si hago lo que yo pienso que es mejor? Porque a veces, en nuestra prepotencia humana, pensamos que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Esa es la realidad. Repito la pregunta. Cuando no entiendo algo que Dios me dice que yo haga, cuando no entiendo el mandato, ¿me voy a beneficiar más si lo hago de todas maneras o si hago lo que yo pienso que es mejor? Yo considero que siempre, aunque no entienda lo que Dios me pida, es mejor hacer lo que Él me pida. Hacerlo de todas maneras. Dios, hermanos y hermanas, frecuentemente nos da reglas y mandatos en su palabra que no son sugestiones, que son mandatos, y no explica por qué. Esto es uno de los misterios que encontramos en el camino del Señor, que nos pida cosas que no las entendemos, pero que nos pide que lo hagamos, sin explicarnos el por qué. Fijaros, vamos a desgranar un poquito esto. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué nos pide cosas que no entendemos y no nos da las explicaciones? ¿Sabes por qué? Porque quiere que las hagamos por fe o con fe.
es decir, fiándonos de Él. Algunas cosas pueden sonar incluso injustas. Pueden sonar como si estuvieran hechas para romper el estilo de Dios, dándonos una sensación de un Dios medio aguafiestas, que nos estuviera limitando. Por ejemplo, la Biblia es muy clara acerca de perdonar cuando alguien te hace algún mal, ¿cierto? ¿Lo dice la Biblia? ¿Dice Jesús aquello de la mejilla? Quien te dé una mejilla, ponle la otra. ¿Lo dice? Cuando dice que alguien te robe no sé qué, dale tú también aparte lo otro. ¿Son cosas ilógicas? ¿Qué sería lo natural? ¿Qué sería lo lógico? Que si alguien me da una torta, la rabia que me entre, el dolor que me causa, mi reacción ¿cuál es? Pegarle al otro, no una, darle todas las que pueda. Eso sería lo normal. Pero mira lo que nos pide, lo que nos está pidiendo Dios. La Biblia dice también, lo hemos estado hablando acerca de las cuestiones financieras, habla de el diezmo y las ofrendas. La Biblia habla también de que cuando la gente te hace un mal, tú le tienes que devolver con un bien. ¿Eso tiene lógica humana? ¿Qué sería lo natural que nos pide el cuerpo cuando nos pasa algo así? Así que estamos viendo que muchos mandatos no tienen sentido desde el punto de vista humano. Pero Dios dice que lo hagamos. Es decir, estamos frente a una cuestión de confianza, de obediencia. Entonces, claro, la gran pregunta es que se me va a bendecir por obedecer lo que Dios, incluso cuando no lo entiendo o haciendo mis propias reglas porque yo sé más que Dios. No hay duda al respecto. Entonces, la obediencia, hermanos y hermanas, es una demostración de la fe. Por eso digo que hay una interrelación. La obediencia es la clave que abre todas las bendiciones de Dios. Fijaros que de el centurión romano, el planteamiento que le hace Jesús es que no es necesario que vaya a su casa, solamente que él diga la palabra. Entonces, ahí está planteando lo que es la palabra y está planteando la obediencia. Dice, porque yo soy una persona sometida a obediencia y que hay personas que están sometidas a mí, por ser un centurión que mandaba sobre 100 hombres. Centurión. Y Jesús se admira de ese concepto que tiene de la autoridad. Solamente tú di la palabra. Con eso es suficiente. Fe y obediencia. Así que, hermano, la obediencia es, al fin y al cabo, una demostración de fe. Hermanos y hermanas, yo no quiero que tú te pierdas las promesas del Señor. Volviendo al tema este de la Biblia, si yo tengo un mal concepto de la Biblia, si yo tengo un concepto de la Biblia en el que la he desnudado y le he quitado todo lo importante que hay en ella y me pienso que esto es un libro de historias, de historietas, en donde se nos cuenta de alguna manera cómo fue la vida de Jesús, donde se nos cuenta cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, de cómo se los llevaron al exilio a Babilonia, cómo regresaron de Babilonia y reconstruyeron Jerusalén, en fin, historia como que estuviera leyendo un libro de historia. Evidentemente, tantas cosas que se dicen aquí que son promesas de Dios, yo las voy a ver simple y llanamente literatura. Entonces no voy a aprovecharme de ella. Yo como pastor, hermano, yo no quiero que nos perdamos ninguno de nosotros las promesas de Dios. Yo no quiero que nos perdamos el que Dios nos pueda bendecir, que nos salve, que nos mire, que mire por nosotros, que nos cuide, que nos ayude, que nos haga más llevadera la vida, que podamos vivir más, que no nos falte de nada, que tengamos lo que necesitamos, que vivamos en una libertad perfecta, la libertad gloriosa de los hijos de Dios y la prosperidad que Dios nos quiere dar. La prosperidad, hermanos, no tiene que ver solamente con dinero, puede ser con cosas bonitas que te pasan en la vida. Si muy a menudo te llevas muchas satisfacciones, eso también es prosperidad. Cuando tú ves que Dios te bendice en las cosas que tú haces. Hermanos, si no echamos mano de las promesas de Dios que vienen en la palabra del Señor, nos vamos a perder todas estas bendiciones.
Así que hoy quiero que miremos cómo recibir las promesas de Dios, lo que tenemos que hacer para apropiarnos de todas esas cosas en nuestra vida. La Biblia es muy clara y habla de 4 cosas. 4 cosas para que podamos recibir las promesas de Dios. Acordaros que yo estoy recomendando mucho, como hago con los alumnos a los que le he dado clase en teología, yo sigo recomendando Biblia grande. Y la Biblia, fíjate, si tú ves mi Biblia, aunque estás viendo la letra al revés, aclaro, pero sí vas a ver la cosa que está subrayada de color amarillo. Este es el libro de los Salmos. Mira el libro mío de los Salmos cómo está, observa. Yo empiezo a pasar las páginas, mira, no sé si te estás dando cuenta de algo. Esta Biblia estaba completamente, hace un año, estaba completamente en blanco, y sin embargo yo ahora voy pasando las páginas del libro de los Salmos y descubre que en todas las páginas, por lo menos, tengo un versículo subrayado, por lo menos, en algunos casos más, ¿no? Pero en la mayoría de las páginas hay cosas subrayadas. Y tú dirás, ¿y qué es lo que hay subrayado? Pues mira, aquí tengo el Salmo 84, que es mi salmo preferido. Mira cómo lo tengo. Mira cómo está el Salmo 84. Está casi todo subrayado. Pues yo subrayo las cosas que Dios me habla cuando lo leo, y subrayo también las promesas. Y subrayo aquellas cosas, aquellas verdades espirituales. Entonces, yo te recomiendo, hermano y hermana, que tengas una Biblia así tuya y que la disfrutes, que la quieras, que la ames. No estoy hablando de bibliolatría, no hablo de bibliolatría, pero sí estoy hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que yo sé que habréis visto a mí en alguna ocasión terminar de leer algo y hacer esto, y darle un beso. Porque es tal el amor que tengo yo por este libro, tan tremendo, con las cosas tan impresionantes que tenemos ahí. Y hermanos, vamos a ver 4 cosas para que podamos recibir las promesas de Dios. Lo primero que tenemos que orar es, antes de entrar propiamente al tema, aunque voy un poco tarde, lo primero que tenemos que orar, hermano, es que Dios nos dé hambre por su palabra, deseos de profundizar, deseos de conocer más. Yo siempre, cuando pienso en profundizar, recuerdo aquel versículo que evidentemente el que me escuche dirá, pero eso no es lo que quiere decir el versículo, ya lo sé, pero es una manera en la que Dios habla también, de manera alegórica, de manera espiritual. Hay muchas interpretaciones que podemos encontrar en la palabra del Señor. Es ese versículo en el que Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, boga mar adentro, ve a las profundidades, no te quedes en la playa, no te quedes jugando en la playa con la pelota. Hay muchos cristianos, hermanos y hermanas, perdonadme que diga esto, que están jugando en la playa con la pelota. Están divirtiéndose, jiji, jaja, jojo, pero se están perdiendo un montón de bendiciones y un montón de experiencias espirituales con el Señor. Hermanos, orar. Padre, concédeme la gracia de profundizar en mi relación contigo. Padre, concédeme la gracia de irme de la orilla, de jugar con la pelota. Podéis orar así. Dios es nuestro amigo, nuestro mejor amigo, de hecho. Sácame de jugar con la pelota y que yo pueda bogar mar adentro, que yo pueda profundizar en mi relación contigo, que yo pueda entender mejor tu palabra. Dame la gracia de la revelación, del conocimiento espiritual. Hay una oración muy bonita que hace Pablo, si no mal recuerdo, que es una de mis oraciones preferidas. Perdonadme que me extienda en esto, pero creo que es importante. En el libro, si no mal recuerdo, sí, en el libro de Efesios, Pablo empieza a hacer una oración y él dice lo siguiente, fijaros. Dice, por esta causa, también yo habiendo oído de vuestra fe, fijaros otra vez el tema de la fe, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por cierto, todas las mañanas, desde hace no sé si 3 o 4 meses ya, sin fallar ni una sola mañana, los hermanos de la parroquia de la Ascensión reciben de manera particular mis oraciones. Los hermanos de la parroquia. Si alguien de los que escucha el vídeo tiene algún motivo de oración para que yo lo apunte en mi lista, que oro
con ella todos los días. Uno de estos días os voy a enseñar el cuaderno donde está la lista para que veáis que es cierto. Aquí Pablo está orando por los efesios. Dice que no cesa de dar gracias haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora fijaros cuál es la oración de Pablo. Fijaros, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Si la Biblia, hermanos, fuera un libro de historietas, no necesitaríamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si nuestra oración al Padre consistiera simplemente en repetir oraciones hechas en la liturgia y no tuviéramos momentos en los que sentirnos que estamos ahí en contemplación, no necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación. Seguimos jugando con la pelota en la playa y ahí nos quedamos. Pero fíjate lo que está orando Pablo. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora sigue diciendo más, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, iluminando nuestros ojos. ¿Para qué? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Tres cosas. Iluminar los ojos, espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados. Segunda cosa, ¿cuál es las riquezas de la gloria? Y tercero, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Cuántos podemos decir, es que yo sé lo que es, yo sé cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado de una manera profunda? Yo sé cuáles son las riquezas de la herencia, esa herencia de los santos. Yo sé cuál es el poder tremendo de esa fuerza de la que dice que fue la que resucitó a Cristo y la sentó luego a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Así que, hermano, hay tanto bien en nuestra relación con Dios y en una lectura de la palabra, queriendo crecer en el Señor y queriendo recibir las promesas de Dios, que realmente os invito a que todos nosotros podamos seguir estos pasos. Hoy voy a hablar de 2 pasos, mañana hablaré de otros 2 pasos. El primero es cuando ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos, cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, entonces lo primero de todo es obedecer a Dios inmediatamente. ¿Os acordáis cómo decía yo que obedecían los ángeles a Dios? 3 características. Inmediatamente, la primera era, la primera característica de los ángeles es que obedecen con gusto, con agrado. Hacer la voluntad de Dios es algo agradable y perfecto, dice Pablo en Romanos capítulo 12, en los primeros versículos. Hacer la voluntad de Dios es algo agradable y perfecto. Así que el ángel obedece gustosamente. Segundo, inmediatamente. Y tercero, de una manera completa. Nosotros, lo primero, obedecer a Dios inmediatamente. No te retrases, no te esperes, no lo dejes, no lo eches a un lado, no pongas excusas, no arrastres los pies. Simplemente lo hacemos. Y lo hacemos ahora. Y no lo hacemos más tarde, lo hacemos ahora. Tengamos en cuenta esto. Estamos revisando cómo obedecemos al Señor. Dice el Salmo 119, versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El camino de tus mandamientos corriendo, no andando, corriendo. Así que si hay algún momento en la vida cuando tienes que darte prisa, cuando tenemos que darnos prisa es cuando Dios nos dice que hagamos algo. No nos queremos retrasar, tenemos que darnos prisa. Obedecer a Dios inmediatamente. Y esto, hermanos, es me apetezca o no me apetezca. Lo sienta o no lo sienta. Lo entienda o no lo entienda. Simplemente lo hacemos inmediatamente. Y aquí quiero que aprendamos algo, hermanos.
Es falso de que para poder hacer algo primero hay que entenderlo. Eso es una falsedad. Y alguno puede decir, bueno, es que esto sería como una secta, porque si tú obedeces a Dios sin entender, eso me está sonando ya a secta. Bueno, daros cuenta de que cuántos de vosotros entendéis de aviones, exceptuando nuestro hermano Israel, que es piloto de avión y que es instructor de vuelo, pero que ya de motores no sé hasta qué punto él sepa mucho. Los que no somos nada de eso, simplemente nos montamos en el avión, vemos algo que pesa una jartada de kilos y sin embargo, aunque pareciera que eso es imposible de que pueda volar, tú te montas y eso sale volando. Y sin entender cómo pasa eso, te montas en el avión una y otra vez. No entendemos cómo trabajan los ordenadores, las computadoras, pero disfrutamos cuando utilizamos, por ejemplo, el correo electrónico. Cómo funciona el wifi, cómo es que por el aire, los datos van por el aire. Pensadlo por un momento. Hay una centralita y por el aire van tus datos. Estamos transmitiendo datos por el aire, de manera invisible, por ondas. ¿Eso cómo funciona? ¿Tú lo entiendes eso? ¿Tú entiendes que tú escribas una carta y ahora la carta vaya por el aire, se conecta a tu wifi, de tu wifi entra ya en una red que ni se sabe y en segundos está en los Estados Unidos el correo electrónico? ¿Tú entiendes cómo funciona eso? Ahora, no lo entiendes, pero aún así, ¿qué haces? Te aprovechas, ¿no? Y lo haces, ¿verdad? O por ejemplo, incluso cómo funciona el motor de un coche. ¿Cuántos de nosotros sabríamos arreglar el motor de un coche? Sin embargo, nos hemos montado en el coche toda la vida y hemos ido a muchos lugares sin saber. Algunas personas ni siquiera saben cambiar una rueda. Por eso llaman a la grúa para que les cambie la rueda, porque no saben ni cambiar la rueda. Yo sería de los que llamaría a la grúa, ¿eh? No estoy metiéndome con nadie, primero yo. Así que, hermanos, entendamos esto. No tenemos que entender los mandamientos de Dios para obedecerlos y al mismo tiempo beneficiarnos de ellos. Esto es como cuando tenemos niños pequeños y los padres, todos los padres, sabemos cuando le decimos a un niño algo, a veces nos dicen, ¿y por qué tengo yo que hacer eso? Y entonces tú le sueltas ya la definitiva. Y entonces le dices, después de haberle dicho que haga algo y él te responda que por qué tiene que hacer eso, pues entonces tú ya le sueltas la última. ¿Y la última cuál es? A ver, piénsalo en tu mente. Sí, esa. La de porque lo digo yo. Porque lo digo yo, que soy tu padre. El niño chico, y detrás de esas pocas palabras, lo que estás diciendo realmente es porque tu cerebro es pequeño como el de una lenteja, no es lo suficientemente grande para entenderlo y un día vas a entender la realidad real. Pero por ahora confía en mí que soy tu padre, que sé más que tú y que lo estoy haciendo importante, para tu propio bien. Eso es todo lo que hay detrás de porque lo digo yo. Y Dios algunas veces nos dice que hagas algo, que hagamos algo. Y tú le empiezas a decir, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y Él nos dice, porque lo digo yo. Porque yo sé más que tú. Porque no te debo una explicación. Porque un día vas a entender. Así que simplemente hazlo. Por otro lado, si lo pensamos fríamente, la verdad es que las personas somos bastante audaces de enfrentarnos y de cuestionar al mismísimo creador del universo. Es como que estuviéramos diciendo, ¿tú estás seguro, Dios? ¿Estás seguro de eso que dice? ¿Estás seguro de que eso que dices, de que si no tienes una buena actitud, si no obedeces de todas maneras? Aunque no tenga una buena actitud, es mejor obedecer que desobedecer. Desde luego, obedecer a regañadientes es mucho mejor que la desobediencia. Y si no, preguntarle a Adán y Eva el resultado que tuvo la desobediencia. ¿Qué hacemos entonces? Viéndolo visto, hacemos lo que tenemos que hacer. Obedecer a Dios inmediatamente a pesar de cómo nos podamos sentir.
Luego, después de haber obedecido, podríamos trabajar en nuestra actitud. Eso viene después. Los sentimientos vienen después. Pero hacemos lo que tenemos que hacer porque sabemos que lo que tenemos que hacer y los sentimientos llegarán después. Este es el principio, hermanos, importantísimo. Ojalá que nos quedemos con esto en esta noche. Cada vez que Dios, fijaros lo que vamos a decir, si tú de verdad valoras la palabra de Dios y crees en ella, cada vez que Dios da un mandato en la Biblia sin una fecha específica, repito el razonamiento, cada vez que Dios da un mandato en la Biblia sin una fecha específica, como por ejemplo al principio de cada semana, haz esto. Él lo que quiere decir es, hazlo ahora. Por ejemplo, es como cuando alguien te invita a cenar y te dice, ven a cenar a las 6 de la tarde. Quiere decir que a las 6. Si dice vengan a cenar a las 5:30, quiere decir a las 5:30. Ahora depende del país lo puntual o impuntual que se sea. Si dice venir a cenar, pues querría decir venir ahora mismo, no en otros 10 minutos, significa ahora. Tú obedeces inmediatamente, es lo que nos enseña la palabra del Señor. Los niños nacen sabiendo jugar ese juego de la obediencia postergada. Yo me recuerdo cuando yo mandaba a mis hijos que había que sentarse a comer y empezaba a llamar uno por uno. El pequeño, Marcos, que ya no es tan pequeño, ya se ha hecho un hombre, era muy gracioso y la gente me lo recordaba y hasta se reían un poco de mí, porque yo estaba todo el día así. Yo estaba llamando a Marcos, que él estaba en sus cosas, inventando, siempre estaba inventando algo, y entonces yo lo llamaba, Marcos, y entonces ya voy, y entonces yo le decía, Marcos 1, ya, Marcos 2, y ahora yo le tenía una poquita de compasión y decía, Marcos 2:30, y ahí sabía él que ya tenía que salir corriendo porque cuando yo dijera 3, como yo dijera 3 y no estuviera sentado en la mesa, se le caía encima. Y entonces salía corriendo, si estaba en su cuarto arriba, bajando las escaleras, rápido corriendo, y para ya, en el 3 en punto, estar ya donde tenía que estar. Había gente que se reían de mí y me decían, Miguel, 1, Miguel, 2, porque yo estaba todo el día con Marco así. Esperemos que él no tenga que vivir lo mismo con su otro Marquito el día que lo tenga. Desde que nacemos, nos hacemos especialistas en postergar las cosas, en lo que se llama la obediencia postergada, en ir dejando un poquito para después. Y hermanos y hermanas, nosotros pareciera que se lo hacemos a Dios frecuentemente, es como que dijéramos, no te oigo, Él no está hablando alto y claro, yo no estoy escuchando, estás tratando de pretender que estás sordo cuando Dios te está hablando, sabes que te habla como que te está hablando ahora mismo. El segundo juego consiste en lo que se llama imaginar que la madre está hablando con otra persona. ¿Quieres decir que vaya ahora a cenar? ¿Con quién crees tú que me quiero encontrar? Y empieza ahí un diálogo medio absurdo y lo que está haciendo es postergar. Se lo hacemos a Dios, tristemente. A veces decimos, es que este versículo no es para mí. Esto no es para mí. No es para mi circunstancia. Esto es para otro. O decimos que no, debe de ser para otro de mucho tiempo atrás, de hace generaciones. Seguro que a mí no me está hablando. ¿Verdad que no? Que a mí no es el que me está hablando y entonces retrasamos el obedecer. Y cuando retrasamos la obediencia significa también, hermano y hermana, dudar de Dios. ¿Sabes realmente lo que es mejor? Yo sé que dices esto en la Biblia, pero realmente sabes lo que es mejor y nos ponemos a negociar con Dios mismo. Realmente tenemos en mente lo que es mejor para nosotros.
Y entonces hasta le decimos a Dios, seguramente tú te estarías refiriendo a eso cuando me dijiste esto otro. Así que esto sucede. ¿Cuántos hermanos y hermanas están en consejería para arreglar ciertos problemas que tienen y van pasando los años y lo que están haciendo es retrasar la obediencia, saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacerlo? Así continúan yendo y yendo al consejero pensando que a lo mejor hablando de ello no tengo que hacer lo que tengo que hacer, que es confesar, arrepentirme, perdonar, el ser perdonado y todo eso. A veces hablas con alguien, ¿cuánto tiempo llevas con el consejero o con el psicólogo? Llevo ya 15 años. Pues si en 15 años no has sido capaz de resolver un problema, llevas 15 años postergando lo inevitable, es decir, enfrentar lo que tienes que enfrentar. Si queremos las bendiciones de Dios, tantas que aparecen en la palabra del Señor, hermanos y hermanas, tenemos que obedecer a Dios inmediatamente. Y la pregunta del millón, ¿hay algo que estamos postergando de obedecer a Dios en nuestra vida? ¿Hay algo que hemos sentido dentro de nosotros que Dios nos está pidiendo? Algo que tenemos que hacer, algo que hemos postergado por años incluso. Pues lo que tenemos que hacer, hermano, es entender que una obediencia retrasada finalmente se convierte en una desobediencia. Nosotros pensamos que lo estamos retrasando nada más, pero retrasar significa finalmente desobedecer. Y si hay desobediencia, no hay bendición. En el huerto del Edén, la desobediencia trajo consigo el pecado trajo consigo la muerte y la pérdida de muchas bendiciones que tenían Adán y Eva en el paraíso, en el huerto de Edén. Entonces, hermano, entendamos, como ese centurión romano que sabía lo que era obedecer a la palabra del superior, y Jesús dijo de él que era el hombre con más fe que se había encontrado, que en esta noche podamos entender la importancia de obedecer los mandamientos del Señor, de obedecer la voluntad del Padre. Me recuerda a aquellos discípulos que Jesús envió de 2 en 2 para predicar el Evangelio, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, y allí se fueron. Y efectivamente, a la vuelta venían todos eufóricos, todos contentos, todos alegres, diciéndole a Jesús todo lo que había sucedido. Y Jesús les dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es una cuestión de hablar, es una cuestión de obedecer a nuestro Padre celestial. Una de las partes del Padre Nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hay otras versiones que dicen en la tierra como en el cielo. Es lo mismo. Una vez se lo dice delante, otra detrás, pero la idea es la misma. La importancia de obedecer a nuestro Padre celestial. Amén. Y seguimos con nuestro oficio en esta noche, diciendo precisamente, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y aprovechamos, hermanos y hermanas, y vamos a orar la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó, y decimos, Señor, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud,
llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas en el mundo que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues mañana continuaremos con este tema. La semana que viene comenzará el tiempo litúrgico de la Cuaresma a partir del miércoles de ceniza. Y estamos preparando tema para poder decirlo a partir del miércoles, que es el tema de la Cuaresma. Vamos a ver qué tema se escoge. Y de aquí hasta el miércoles, mañana lo voy a hacer sábado, domingo, lunes y martes, nos quedan 4 días para terminar con este tema tan maravilloso de fe en tiempos de crisis. Quedémonos con la idea de obedecer a Dios inmediatamente y así lo haremos como el centurión romano y nuestra fe podrá crecer en esa relación maravillosa entre la fe y la obediencia. Que el Señor os bendiga mucho, os guarde, os dé un buen descansar y sigamos conectándonos con el Señor y aprendiendo de Él cada día más. Amén. Hasta mañana.